Carosi que llega a todo el país en este miércoles 3 de febrero del año 2021, segundo mes del año con mucha intensidad. Esperamos que sea un año positivo, que cambie en relación al 2020. Tenemos un invitado de lujo, estelar, para hablar de diferentes temas, del estrés que ha provocado esta pandemia, cómo ha colapsado en general en el alto rendimiento, pero también en la población. Y por qué no decir en el tema laboral, que tiene una tremenda incidencia en la salud mental de la población, insisto, en general, no solo del alto rendimiento, que se ven afectados de una u otra manera, sino que también el público que está en sintonía, que está por la radio 92.9, Radio La Clave, por CDO, canal del Comité Olímpico de Chile, sus cabros operadores a lo largo y ancho del país, y por supuesto con Odesur TV. Don Juan Carlos Páez, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Gusto en saludarlo, en saludar a nuestro invitado, por supuesto a Patricio y a quienes están en la puesta al aire. Comenzó el intento de cima de Juan Pablo Mor del K2 invernal. Recordemos que este año, como nunca hubo expediciones en el K2, ya hicieron la cima 10 Sherpas nepaleses, cima en el K2 invernal. Se dice que uno de ellos sin oxígeno, hay que ver qué dicen los días, pero Juan Pablo Mor, el chileno, comenzó ya el intento de cima. Él, es claro, lo va a intentar sin el uso de oxígeno embotellado. Está acompañado de la italiana Tamara Lungier. Recordemos que su compañero de cordada falleció hace unas 2-3 semanas en una caída de 700 metros en esa misma montaña cuando bajaban de aclimatar. Hoy se encuentra pasando ya la noche en hora pakistaní a 6.956 metros sobre el nivel del mar, en lo que se llama el campo 3 bajo. Si el viento lo permite, ¿cuáles serían las proyecciones? Mañana jueves, medianoche de jueves, madrugada de viernes. Sí, insisto, si el viento lo permite, ¿por qué no estar teniendo al chileno en la cima del K2, la segunda montaña más alta del mundo? Patito Díaz, usted le va a sacar provecho al invitado que tenemos en el día de hoy. No tengo ninguna, pero ninguna duda. Patricio Ernesto Díaz, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si está insinuando que necesito alguna consulta por ahí. A lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad y lo vamos a aprovechar en esta oportunidad, Juan Antonio. Saludo al invitado, a los que nos ven, a los que nos escuchan a través del CDO y también a través de Radio La Clave. Buenas noticias, ¿ah? El día lunes, creo, sí, el día lunes hablábamos de la primera victoria en el año de Alejandro Tavilo. Hoy día estamos hablando de la segunda victoria del tenista nacional en el Challenger de Antalya, esto es en Turquía, el segundo Challenger de Antalya, porque la semana anterior se jugó el primero, victoria sobre un colombiano, Daniel Galán, que era el tercer preclasificado y está bastante más arriba en el ranking que Tavilo, con parciales de 2-6, 6-3 y 6-4. Este partido era válido por octavo de final, está en cuartos y en cuartos va a enfrentar al italiano Alessandro Giannessi, ubicado en el lugar 165. En segundo partido consecutivo ganado, segundo partido ganado en el año allá en Turquía, Juan Antonio, por Alejandro Tavilo, nuestra segunda raqueta nacional. Quiero aprovechar de agradecer muy sinceramente la deferencia, la cordialidad que ha tenido el próximo invitado, porque sus tiempos son siempre muy agenda copada. Hay horas para 3 meses más, 4 meses más y ahora con la pandemia para 6 meses más, y no es una exageración. Y quiero saludar además, es médico psiquiatra, es doctor en medicina por la Universidad de Navarra, profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, actualmente director de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, el doctor Rafael Torres Barrenechea, a quien aprovechamos de saludar, agradecer su deferencia de llegar al estudio, porque debe ser el tema de la psiquiatría uno de los temas más recurrentes hoy en día en la sociedad mundial, no solo chilena, sino mundial, no solo con el alto rendimiento, sino en definitiva con la población en general, como dije en la introducción. Por lo tanto, siempre será un privilegio además tenerlo hoy en casa, Doc. Es un privilegio, doctor Rafael Torres, médico psiquiatra. Bienvenido a la Deportes Carosi Internacional. Juan Antonio, muchas gracias, gusto saludarte. Juan Carlos, Patricio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de estar acá y poder conversar estos temas que yo creo que realmente son muy importantes y ojalá sean de interés de los auditores y los espectadores. Harta pega, yo estoy muy agradecido. Sí. Si uno hace un paralelo, doctor, entre el 2019 hacia atrás, o marzo hacia atrás, y de marzo, diríamos, cuando llega la pandemia y azota al mundo entero, poco antes azotó a China, pero a partir de, diríamos, lo que pasa en Chile,
¿cambió, diríamos, el tema de ustedes? Sí, definitivamente yo creo que a todos nos ha cambiado radicalmente nuestra actividad laboral y familiar también, digamos. En mis dos trabajos, Juan Antonio, el cambio ha sido muy importante. Durante mucho tiempo en la pandemia hubo una prohibición de trabajar en la actividad ambulatoria, porque estaban todos los esfuerzos hechos para contener la pandemia, que estaba siendo muy, muy intensa, y todos los esfuerzos fueron abocados a eso. Ahí apareció después la posibilidad de poder mantener cierta atención a los pacientes a través de los sistemas de telemedicina, que se han venido ya quedando como una estrategia probablemente para alguna gente muy cómoda, pero ya que se activó la actividad clínica presencial, hemos visto yo y los colegas y en general todos los que trabajamos en la salud una sobrecarga muy importante de solicitudes de ayuda de los pacientes y sus familias. Y en la línea más académica, evidentemente, Juan Antonio, ha sido también una época muy, muy difícil, muy exigida para todos los hospitales y todas las escuelas de medicina, de poder mantener nuestra actividad, de poder seguir formando a los médicos que el país necesita y formando a los especialistas, y además tratando de colaborar con nuestro talento de investigación y para saber qué es lo que está pasando y poder tomar las mejores decisiones. Muchos académicos de la Escuela de Medicina han estado sirviendo a la universidad y al país en general para tomar las mejores decisiones. Así que sí, ha sido una época de muchísimo trabajo, tanto en lo clínico particular con los pacientes que tenemos, pero también en la respuesta que la universidad y la Escuela de Medicina ha intentado dar a esta pandemia en el país. Antes de entrar en materia deportiva, quiero saludar al doctor Fernando Pimentel, que usted conoce muy bien, Rafael Torres. Le mandamos un saludo también. Médico cirujano, además un especialista, digo en mi lenguaje, es un artista para definirlo de buena manera. Fue el médico responsable con un equipo de médicos, además de mi intervención el 4 de enero. Pero además hace mucho rato que tengo el gusto de conocerlo, desde el año 2007 y un poquito antes. Así que quiero agradecer públicamente, Doc. Sé que a usted no le gusta aparecer en la primera línea, de bajo perfil, pero agradecer públicamente. Sé que está escuchando a esta hora, está haciendo un paréntesis en su consulta, está escuchando la Deportes Carosi Internacional por la clave 92.9. Agradecerle en nombre de la familia, en lo personal, por la dedicación, por la tranquilidad que siempre me transmitió en los momentos más complicados. Aquí tengo un médico psiquiatra que no es fácil cuando informan de una situación determinada que puede ser menor o mayor, cómo la puede tomar el paciente. Y usted siempre me transmitió con su equipo médico, con su equipo de trabajo, mucha mesura, mucha tranquilidad, simplificó en el lenguaje que yo llamo coloquial. Tranquilo, esperemos lo que indica la operación, y a partir de ahí, Juan Antonio, construimos y todo va a resultar muy bien. Así que Doc Fernando Pimentel, un destacado médico cirujano, gastroenterólogo, además especialista también en diferentes áreas de la medicina, de la salud de la Católica, ha hecho diferentes posgrados, magíster y doctorados fuera de Chile, pasa poco en Chile, se le voy a tirar la oreja porque cuesta encontrarlo en Chile, igual que al doctor Rafael Torres, que se van a especializar siempre. Buscan, diríamos, un acervo mucho mayor para ponerlo al servicio, además, de los pacientes. Así que, doctor Fernando Pimentel, un abrazo cordial, infinitas gracias siempre por, especialmente, el cariño y esa tranquilidad que me transmitió desde el primer día en este periodo que no fue fácil, que fue muy crítico, muy complejo, y que usted siempre puso paño frío y dijo, no exagere tanto, al final vamos a salir bien, Juan Antonio. Y salimos bien, con biopsia incluida, así que un abrazo eterno, doctor Fernando Pimentel, de la Pontificia Universidad Católica, médico cirujano, además es jefe, me parece, de la cirugía. De la división de cirugía. De cirugía de la Católica, ¿no? Exactamente. ¿Usted agrega algo más de los doctores? ¿Usted lo conoce? Gran amigo, Fernando Pimentel, también le pidió mucho consejo para las cosas personales, así que un saludo a Fernando que... Somos varios que golpeamos la puerta. Por supuesto, ¿no? Gran persona, gran académico, gran cirujano, gran profesor de cirugía de generaciones, ¿no? Gran persona, Fernando, así que un saludo a él, y no sabía que estaba escuchándolo, así que mejor. A su equipo de trabajo, además, en la Católica, atiende el Lira y sexto piso y en varios lados más, igual que usted. Ya, ahora sí, entremos en materia deportiva, aterricemos la pelotita, Juan Carlos Páez, porque hay que aprovechar al Doc. Como yo digo, esta consulta es larga, entonces aprovechémosla. Yo feliz, encantado. Juan Carlos Páez, usted tenía varias preguntas ahí, vamos con una. Tengo varias, claro que sí, pero bueno, comencemos a acercar un poco el tema también con lo
lo que es el leitmotiv de Hola Deportes, los deportistas. Ha sido un periodo complejo, me imagino, y quizás incluso también saliendo un poco de los deportistas, doctor, en cuanto a cómo afrontar esta pandemia desde el aspecto de la mente, desde el aspecto de cómo afrontarla, cómo aceptarla, cómo vivirla. Ha sido un periodo bastante complejo. Sí, Juan Carlos, mira, a ver, yo creo que una tal vez de las cosas buenas, siempre cuando hay una crisis hay cosas que son buenas, creo yo, digamos. Yo creo que una de las lecciones que vamos a sacar después de la pandemia es que yo creo que como nunca ha quedado en evidencia que lo que vivimos y cómo lo vivimos tiene un impacto en el equilibrio emocional y en la salud de las personas. Es algo que nosotros los que nos dedicamos a este tema de la salud mental y la psiquiatría y la psicología lo venimos diciendo de siempre. Cuando alguien está viviendo una situación, la que sea, por ejemplo, el caso que tú te das como ejemplo, Juan Antonio, lo que te pasó, eso tiene una repercusión emocional y a veces eso es muy importante. Entonces, hoy día ha quedado muy de manifiesto que aquello que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y con quién lo estamos viviendo, puede condicionar enormemente el bienestar de las personas. Yo creo que eso es un tema que ha quedado en el primer plano de la población hoy día y se le ha dado mucha importancia y mucho acento a esto de la salud mental y cómo estas cosas tienen que impactar. Y no queda la menor duda que lo que ha vivido la sociedad chilena y todo el mundo es una situación muy estresante en su definición y entendiendo por situación estresante la exigencia que hemos tenido todos como personas y como sistema y como equipo a adaptarnos a una situación distinta, ¿cierto? Que la mascarilla, que la distancia social, que los cuidados, la incertidumbre, los riesgos, el cuidado por nuestros adultos mayores, por todo lo que sea, todo el impacto que ha tenido las consecuencias económicas y laborales en tantas personas, muchos cercanos a nosotros mismos, son evidentemente situaciones de alta exigencia que tienen un impacto en la salud mental y estamos viendo con claridad meridiana cómo eso está afectando a muchas personas y tenemos que ayudarlos a que eso sea sobrellevado de la mejor forma posible. El problema es que algunas veces las situaciones estresantes que nos afectan hoy día pueden tener consecuencias en el largo plazo y actúan como un factor de riesgo para que se gatillen o se agraven o se complique la evolución de cosas que alguien tenía antes o pueden ser el gatillante de problemas emocionales mayores. Entonces es una situación muy importante la que estamos viviendo hoy día y tenemos que responder a la población con esos cuidados que necesitan. Pero insisto, puede quedar una lección muy importante, la pandemia pasará, pero bueno, vendrán otras cosas, en la vida siempre va a haber algún factor estresante. Tener claro que efectivamente el aspecto emocional, el aspecto del pensamiento, las emociones, los afectos y las relaciones con los otros son muy importantes en la vida de las personas y a veces lo más importante. Doc, fíjese que hay un ejemplo de Yasmania Costa, además un deportista de lucha grecorromana, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, +1, como le encanta llamar a Juan Carlos Páez, los Juegos Olímpicos que vienen ahora, que están a la vuelta de la esquina. Yasmania Costa estuvo literalmente en el CAR, encerrado, viviendo en el CAR, porque no podía salir por razones obvias, y subió casi 35 kilos, doctor. Casi 35 kilos. Yasmania Costa pesa 130, 135 es el promedio de Yasmania Costa. Llegó a estar en 165 kilos, como escucha, en 165 kilos. Y ahí el tema, me imagino, doctor, quiero especular en voz alta, la ansiedad, el estrés, el encierro, el no poder entrenar, el entender que tiene un desafío trascendental, donde él se nacionaliza chileno, además con una carga emocional también distinta, porque hay una exigencia deportiva sobre Yasmania Costa, pesa un favoritismo después de los cubanos, diríamos que es medallista olímpico, que va por la cuarta, exactamente, el cubano va por la cuarta, diríamos, en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo mismo, me imagino que todos esos elementos que están puestos en la mesa explosionan y como bien dice usted, salen para cualquier lado. Absolutamente, es un ejemplo de muchos, probablemente, Juan Antonio, lo que tú resumes, digamos, lo que probablemente vivió este atleta tan destacado fue efectivamente una exigencia mayor, ¿cierto? Él tenía un sistema de vida, seguramente con la disciplina que exige el deporte de alto rendimiento, muy planificado, muy estructurado, muy ordenado, muy asesorado, ¿cierto? Y todo eso cambió bruscamente, ¿eh? Y ese cambio exige que uno se adapte a eso, pero en esa adaptación,
y de acuerdo a las exigencias que uno tenga y los recursos personales que uno tenga, pueden aparecer efectivamente estados emocionales displacenteros, particularmente la ansiedad como un síntoma muy marcado. Al ser la ansiedad un síntoma displacentero, buscamos instintivamente, intuitivamente, inconscientemente formas de aliviar esa ansiedad. Es como sentir un dolor, sentir una tensión emocional, buscamos la forma de aliviarnos eso. Y a veces, por ejemplo, el comer excesivo o el beber u otras actividades tienen un sentido conductual de aplacar ese estado emocional displacentero, ¿eh? Y por lo tanto, efectivamente, hemos visto muchas personas que en estas situaciones de encierro y tener que adaptarse a todos estos cambios, han tenido eso que describes tú, aumentos de peso, aumento del consumo de alcohol, irritabilidad, conducta de riesgo de distinto tipo. Hemos visto todas esas cosas que las personas han buscado. Inconscientemente, insisto, porque quieren aliviarse de la tensión emocional que están viviendo en ese momento. Tú nos das el ejemplo del atleta, pero ¿cuántas madres han tenido que estar trabajando en su casa con 2 niños que tienen que ir al colegio a través de pantallas y tienen que estar supervisando, y además con todas las labores de la casa, en espacios habitualmente reducidos, situaciones exigentes, muy exigidas emocionalmente y conductualmente? Entonces han aparecido estas conductas que traen problemas, evidentemente, y una de las razones por las que han aumentado las consultas es justamente eso, gente que está preocupada por el aumento de peso que han tenido, por el aumento del consumo de alcohol, por la irritabilidad, por la tensión innecesaria que han puesto en relaciones interpersonales, por los problemas de concentración y de memoria, la disminución en el rendimiento laboral, por muchas consecuencias que ha tenido todo esto. El doctor Rafael Torres, Pato Díaz, con un análisis profundo, así que aprovechémoslo. Vamos a tratar de lo posible, en lo que a mí respecta, aprovecharlo. Y antes de entrar en... Si usted tiene alguna consulta personal, es la última. Quería aprovechar la gratuidad, meter una mía, pero bueno. No, voy a sacar la mía y voy a preguntar algo más global, doctor. Dentro de todos estos gatillantes para la ansiedad, del estrés, a propósito de lo que estamos viviendo, si uno tuviera que hacer un ranking, si coloco encierro, coloco golpe económico, coloco incertidumbre ante el mañana, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en el pasado, no tener certeza. ¿Cuáles son los gatillantes más importantes para explicar estos cuadros de irritabilidad, de ansiedad y de estrés que en mayor o menor medida todos hemos estado sufriendo en estos días? Gracias, Patricio. Mira, a ver, una cosa general, digamos, el estrés, entendido así desde el punto de vista del concepto, el estrés es un concepto que viene de la física, ¿eh? de la fuerza que necesita una barra de hierro para doblarse. La medicina lo recoge, lo adapta y lo acomoda para entender la exigencia que todos tenemos y hasta cuándo esa exigencia genera algún síntoma, algún cambio. No todos los estrés son la gente solemos asociar que los factores estresantes son siempre problemas. Estoy estresado porque tengo un problema económico, estoy estresado por un problema con mi jefatura, estoy estresado porque el vecino hace fiestas en la noche y no puedo dormir, que son todos problemas. Pero hay cosas muy buenas en la vida que también son estresantes. Un ascenso laboral puede ser muy bueno pero muy estresante. Mayores responsabilidades puede ser muy bueno o muy estresante. Cambiarse de casa a una casa que puede ser más cómoda y más confortable también es estresante. O sea, el estrés no es ni bueno ni malo. El estrés es una exigencia que todos tenemos a lo largo de la vida, que exige que cambiemos nuestra forma de funcionar y adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Y ahí, dependiendo de la historia de la persona, del estilo de vida, del carácter, de la red de apoyo que tenga, de su forma de vivir, aparecen o no aparecen los síntomas. De lo que dice Patricio, hay una palabra que es muy importante, que es el factor de incertidumbre. Patricio, yo creo que si hay que poner un acento en particular, yo diría que ese es el principal factor, porque además es una característica que al ser humano como especie le va muy mal. El ser humano estamos hechos para lo que llamamos en medicina la homeostasis, para que las cosas estén calmadas. A veces la gente prefiere una cosa mala o incómoda, pero como la conoce, la prefiere al cambio, y en mi trabajo le llamo resistencia al cambio. La gente se resiste a cambiar, está en una posición que no le acomoda, pero se queda ahí porque la conoce. Lo otro, como no lo conoce, le resulta incierto y eso le incomoda y no lo hace. Entonces, el factor fundamental es este de la incertidumbre. Yo creo que es una palabra muy precisa. Y esto nos ha generado incertidumbre de todo orden de cosas, ¿cierto? Incertidumbre tan sencilla, si este fin de semana voy a poder salir o no voy a poder salir, si puedo ir a ver a mi papá o a mi mamá a su casa, si puedo ir a trabajar o no, si mi fuente laboral se va a mantener. La incertidumbre yo creo que es el principal
factor que ha movilizado estas respuestas emocionales en la población en general. Las otras cosas, Patricio, dependen mucho de la persona. Hay gente, y lo hemos escuchado, hay gente que está muy cómoda con el encierro, entre comillas, muy cómoda, y les ha gustado, y lo hemos escuchado. Me dice, mira, Rafael, si a mí me obligan a ir a trabajar como ya trabajaba antes, no estoy dispuesta. A mí esto de trabajar desde mi casa me ha acomodado muchísimo, optimizo los tiempos, varía mucho. Entonces depende de la persona y las características, pero el denominador común es la incertidumbre, que es una vivencia que al ser humano le viene muy mal en toda su historia. Tratamos de evitar la incertidumbre, nos gustan las certezas, queremos predecir lo que viene en un futuro próximo, eso nos da tranquilidad, que es el estado emocional que buscamos todos. Perdón, Juan Carlos, muy breve. Fíjate que lo conversamos, Juan Carlos, con algún psiquiatra que tuvimos, además una señorita psiquiatra, señora está casada, ahora decimos señorita, que nos decía que la recomendación, la recomendación que se da a los deportistas y al público en general es vivir el presente. El presente. No pensar en el mañana. El tema, que si uno hace ese análisis en la población en general, es muy complejo, porque uno tiende a proyectarse. El alto rendimiento no vive con el hoy. El alto rendimiento tiene una planificación, una curva de rendimiento que tiene que alcanzarla en tantos meses. Por lo tanto, esa planificación obliga a planificarse el tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo, uno dice, claro, pienso hoy y es como decir, vivo hoy, si mañana despierto no tengo problema. Entonces, pareciera que es un juego palabra, pero no es un juego palabra. Es muy difícil resolver lo que usted bien explicaba hace algunos minutos. ¿Cómo enfrento en mi psiquis, diríamos, esto de decir, hoy día funciona, no sé qué pasa mañana? ¿Cómo enfrento el mañana? Para nosotros que hacemos esta actividad no tenemos inconveniente, pero el alto rendimiento sí tiene problemas. Sí. Porque un día que pierde de entrenamiento no se recupera nunca más, Doc. No se recupera más en el alto rendimiento, estoy hablando. Sí. Sí, no sé en qué contexto la colega Juan Antonio puede haber dicho esa frase de vivir el hoy. Es una frase que la ocupamos mucho coloquialmente, pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que somos la única especie biológica del reino animal que tiene agenda. No conozco a nadie que tenga una agenda, ningún animal tiene una agenda. Ellos viven el presente, están ahí y el animal está pastando, qué sé yo, no tiene una perspectiva. Nosotros todos tenemos una agenda de hace mucho tiempo y planificamos la vida y la construimos así. Y queremos que la gente planifique, le decimos, oye, estudie porque usted va a querer esto, oye, usted entrénese porque usted va a competir, usted prepárese para esto, usted corte el pasto porque si no lo corta hoy día y pode las ramas porque si no la lluvia le va a tapar las canaletas. Nos anticipamos en el tiempo y tratamos justamente para tener la certeza de anticiparnos y prevenir. Entonces, hay una frase, claro, de vivir el hoy día para no agobiarnos por esta sensación de que no tenemos las certezas del futuro, pero nuestra especie tiene un desarrollo mental y emocional que nos hace proyectarnos en el tiempo y a veces por mucho tiempo, digamos. Y si tomo tu agenda, seguramente de tener compromiso hasta fin de año, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si eso es tan cierto. Ahora, que lleguemos hasta fin de año, doctor. Bueno, no, eso exactamente. Tenemos que tolerar ese grado de incertidumbre que puede pasar, porque no sabemos si eso va a llegar y si aquello que yo planifiqué me va a resultar. Todas estas planificaciones requieren tolerancia a la frustración y que no todo lo que planificamos resulta. De hecho, lo más probable es que no resulte y que la mayor parte de las cosas que planificamos no las conseguimos, ¿cierto? Pero bueno, esa es parte de la mentalidad, de la mentalización que tenemos que tener las personas, de saber reconocer que no todo lo podemos conseguir. Parte de lo que está pasando en la sociedad tal vez que la gente quiere que le den respuesta a todo y ya, de inmediato. Y esto evidentemente en un deportista de alto rendimiento que se planifica con ese esfuerzo, con esa exigencia, con esa perseverancia para la competencia y que está siendo además visto por tanta gente, son actividades tan expuestas, ¿cierto? El atleta corre con un estadio lleno. Yo atiendo mi consulta con una persona al frente, es una cosa muy privada, ¿cierto? Pero hay cosas que son muy expuestas, la está evaluando todo el mundo, ¿cierto? Entonces tiene una exigencia mucho mayor
porque tienen un control muy importante. Entonces, yo creo que se requiere un equilibrio. Hay que efectivamente planificarse y ordenarse, pero también entendiendo que eso tiene que ser compatible con el bienestar y con la vocación y con el interés y las posibilidades de las personas. Juan Carlos Páez. Incluso estaba pensando, el planificarse, me puede corregir, doctor, incluso puede obedecer el planificar tanto a una forma de escape de esa incertidumbre. Usted lo decía, somos el único animal con agenda y probablemente la incertidumbre en el ser humano es permanente y no solo desde la pandemia, incertidumbre a lo que viene, incluso la incertidumbre en relación a la muerte como concepto, y quizás la planificación, la proyección de actividades también es un mecanismo, puede ser un mecanismo de escape a esa incertidumbre, no, insisto, no saliendo un poco incluso del concepto pandemia. Pero mi pregunta que era por otro lado, doctor, y es, ya que estamos reconociendo esto, y mencionaba usted síntomas que obedecen a este estrés, y hacía un listado completo, quizás incluso se puede agregar, y que también lo señalaba Álvaro, nuestro director, los trastornos del sueño. ¿En qué momento se debiera pedir ayuda? ¿En qué momento uno debiera decir, necesito buscar ayuda? La primera observación, Juan Carlos, me parece muy cierta. Efectivamente, en algunas personas, particularmente, hay un concepto que usamos en mi trabajo, en la especialidad, que le llamamos los rasgos obsesivos. Y efectivamente, una de las características de los rasgos obsesivos es esa planificación detallada, meticulosa, inflexible del que hago y lo que voy a hacer, digamos, ¿cierto? Y a veces esos rasgos obsesivos son efectivamente una respuesta a una gran inseguridad, que la persona busca en su mundo interior estas estrategias para sentirse seguro, suponiendo que a través de esa planificación precisa y detallada de los detalles de la vida van a conseguir eso. Evidentemente que se frustran porque nunca lo consiguen, eso no se logra, digamos. Así que eso efectivamente a veces es una compensación de estas inseguridades. ¿Cuándo pedir ayuda, Juan Carlos? Es una buena pregunta también, porque depende de las personas. Yo creo que, yo prefiero que se pida ayuda antes que después, y que se pida ayuda de más que de menos. Estos temas emocionales, cuando surgen, muchas veces, como son emociones que tenemos en la vida cotidiana. Yo, por lo menos, todos hemos tenido angustia alguna vez en la vida. Yo he dormido más de alguna noche mal, todos hemos tenido rabia, todos hemos tenido pena. Son emociones de la vida cotidiana. Entonces, muchas veces las personas piensan que son situaciones normales que van a pasar en algún momento. Entonces, yo creo que hay que pedir ayuda cuando esos síntomas están afectando dos cosas de forma muy importante. Uno, mi bienestar, ¿cierto? Esto está afectando mi calidad de vida, yo creo que es razonable. Y segundo, cuando están afectando la funcionalidad de la persona, la funcionalidad en todas las áreas, ya sea en la vida familiar, o un atleta un deportista de alto rendimiento, o en la vida laboral, ¿cierto? Cuando me empieza a interferir, que no estoy bien concentrado, estoy cometiendo errores inapropiados, yo nunca he llegado atrás del trabajo y estoy llegando en minutos tarde, tenía que entregar un informe y no lo entregué, esta no es la forma con que yo funciono, traté mal a alguien, no sé. Cuando aparecen alteraciones o compromisos de la calidad de vida, o aparecen interferencias en la funcionalidad, yo prefiero que se consulte. Porque evidentemente, y cuando alguien consulta hay que ver lo que pasa en ese momento, pero y eso es lo que hacemos los médicos en general. Fernando Pimentel también lo hace con sus pacientes, lo hacemos todos los médicos, vemos lo que pasa en ese momento, pero lo ponemos en el contexto de la historia de esa persona y lo que está sucediendo en su entorno. Y ahí es donde emitimos lo que llamamos el juicio clínico, si merece o no merece una ayuda y quién es el profesional apropiado para entregarla. Y ahí se abre un abanico de oportunidades, desde un consejo hasta tratamientos de especialistas. Pero yo creo que esos dos elementos son los fundamentales. Interferencia en la calidad de vida, interferencia en la funcionalidad. Doc, solo como curiosidad antes de la pausa, usted se tituló en la Universidad de Chile. Sí, estudié medicina en la Chile. ¿Y lo adoptó la Católica en definitiva? Me adoptó la Católica y estoy muy agradecido. Sí, yo estudié... Hace 20 años, ¿no? Hace más de 20 años. Yo entré a la Católica el año 92. Yo estudié medicina... 18 años. 92. Ah, 92. Sí, no, 20 y tantos años. 28 sí, años. Casi 30. Sí. Yo estudié medicina en la Chile, en la sede norte, el Joaquín Aguirre. Después hice mi especialidad de psiquiatría en la sede sur, en el Hospital Barros Luco El Peral. Después trabajé un tiempo en el Hospital Barros Luco, me fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Navarra. Volví y seguí trabajando en el Hospital Barros Luco y el Hospital El Peral, y estando ahí me invitó a participar en la Universidad Católica, inicialmente con una jornada parcial, y después ya seguí mi carrera profesional en la Universidad Católica. Sí. 28 años. Y como director de la
diríamos, de la Escuela de Medicina. De la Escuela de Medicina. Eso es reciente, estoy en mi tercer año. Llevo 2 años y tanto como director de la Escuela de Medicina. Y 1 año con pandemia. Y 1 año con pandemia. Así es. Ya nos va a contar qué ha pasado con este periodo de la pandemia que ha tenido el doc ahí con sus alumnos Así y es. además con la Escuela de Medicina de la Católica. Nos separamos brevemente. De hecho, viene una deportista en línea internacional o nacional para conversar con ella y también para analizar con el doctor Rafael Torres, médico psiquiatra, sobre el impacto que tienen los deportistas cuando salen a competir, y esto que señaló muy bien. Cuando estaban habituados a competir con mucho público, hoy día con nadie, solitos o prácticamente con muy poca gente en diferentes escenarios deportivos. Pausa breve y ya estamos de vuelta.